Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Sabino Bastidas, Valeria Moy y Raúl Feliz, vamos a analizar el paquete económico 2021 que envió el gobierno al Congreso y qué podemos esperar de la economía mexicana para lo que resta de este año y el año que entra. Después va a estar con nosotros Salomón Chertorivsky. Con él vamos a examinar el documento presentado por 6 exsecretarios de salud titulado La gestión de la pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes. Y más adelante con Alejandro Cruz vamos a retomar el tema del proceso electoral 2021, cómo están las alianzas al interior de la República, sobre todo en las gubernaturas, las 15 gubernaturas que se renovarán el año que entra. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, esta semana el gobierno del presidente López Obrador envió al Congreso el paquete económico 2021. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sobre este tema. Es muy importante, pues, para ver qué es lo que está pensando el gobierno de cómo estará la economía en lo que resta de este año y el 2021, una economía que está pasando por la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado. Bueno, vamos a discutir este tema de cómo viene este paquete económico con Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Hola, Sabino, buenas noches. Y estamos esperando que se conecte Raúl Feliz. Ojalá que lo podamos tener pronto. Déjame empezar contigo, Valeria. ¿Cómo viste el paquete económico del 2021? Yo creo que es un paquete económico que tenemos que dividir en diferentes pedazos, porque si no vamos a estar hablando un poco de todo y de nada al mismo tiempo. Por un lado están los criterios de política económica, donde siento que hay algunos temas que suenan demasiado optimistas. Ahora, ¿por qué demasiado optimistas? Está la caída que se estima para este año, que ronda un 8%, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, y una recuperación o un rebote el año que entra de 4.6%. Son optimistas si los comparamos con el resto del mercado, con lo que dicen los analistas, con lo que dicen las casas de bolsa, con lo que dicen los bancos. Hoy por hoy, el consenso de los analistas pone el crecimiento o el decrecimiento de México para este año por debajo de ese 8%, la mayoría ronda ya en 2 dígitos. Incluso el escenario más optimista, entre comillas, de Banco de México pone el decrecimiento de la economía mexicana en 8.8%. Y en el mismo sentido, el crecimiento para el año que entra, ese 4.6 que plantea Hacienda, es demasiado optimista en comparación con los análisis y con las expectativas que tiene el mercado. Yo ayer le pregunté eso precisamente, perdón. Y con la producción petrolera. Perdón, yo precisamente le preguntaba eso ayer a Arturo Herrera y decía, sí, efectivamente nosotros estamos más optimistas porque nosotros en Hacienda tenemos más información de lo que está pasando en la economía y eso nos hace que seamos más optimistas. Estamos viendo una reactivación más rápida de lo que están viendo los demás entes económicos. Pues me llama la atención porque no creo que tengan demasiada más información que Banco de México. Banco de México también tiene mucha información y tiene información que es muy relevante para ver la recuperación económica, que es el uso de efectivo por un lado y por otro lado las transacciones que se hacen con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito. Y creo que hay pocos indicadores tan precisos como las transacciones, tanto mediante tarjetas como en efectivo, para pronosticar o para ir mapeando la recuperación. Y en ese sentido, Banco de México, pues déjate que tenga algo de información, tiene toda la información y la expectativa de Banco de México es un decrecimiento de este año de 8.8%. En el mejor de los escenarios. El ánimo y mostrar una perspectiva más optimista, que bueno, en cierto sentido también sería respetable, ¿no?
Claro. Este dato que mencionas es en el mejor de los escenarios del Banco de México, porque en el peor creo que anda en 12, en una caída de 12%, si no me equivoco, ¿no? Así es, 12%, el escenario más pesimista que plantea Banco de México. Así es. Sabino, una primera lectura, un primer comentario sobre este paquete. Mira, es un paquete que parte de una premisa falsa desde mi punto de vista, porque está hablando ya de recuperación económica. Yo no sé si podemos hablar de recuperación económica cuando la pandemia no ha terminado, cuando no sabemos los resultados finales del evento que ocasionó la crisis económica, porque no tenemos completa la película, y creo que no está siendo un presupuesto adecuado a la magnitud de la crisis que hemos experimentado. Creo que es un presupuesto muy orientado a business as usual, que asume que puede seguir adelante con sus grandes obras, que asume que la recaudación seguirá en los mismos términos, y honestamente yo no lo veo. El primer dato es este que apunta Valeria, que efectivamente yo no creo que tengamos un dato final de decrecimiento económico de menos 8%, y menos me imagino una recuperación económica de 4.6% para el año que viene, porque creo además que COVID está ocultando parte de los síntomas de la crisis económica que generó el propio gobierno. Hay un tema de confianza también, hay un nudo, hay un problema sustantivo en Pemex y en el tema energético, y tenemos un problema de desconfianza producto de decisiones gubernamentales que van desde Texcoco hasta Constellation Brand. Entonces, no significa que al día siguiente de que supuestamente acabe la crisis sanitaria y la crisis económica, el resto de las variables van a operar como el día en el que estábamos operando antes de la epidemia. Esto es una premisa falsa, y tengo en duda si esto políticamente es transitable. Yo veo un presupuesto con muchas aristas políticas. Yo creo que el presupuesto... No, ¿a poco tú crees que Morena se lo va a echar para atrás? O Morena y los partidos satélites al presidente en el Congreso. El problema político va a estar por los resultados de lo que Morena va a decidir en la Cámara de Diputados. Yo creo que vas a tener un problema con los gobernadores. Yo creo que vas a tener un problema con los empresarios. Yo creo que vas a tener un problema con distintos sectores de la sociedad. Yo creo que no vas a poder aportarle a los grupos tradicionales a los que les estás aportando. Es un presupuesto que ya trae problemas políticos en la panza y que eventualmente puede llegar incluso al recorte recorte a partidos políticos. Yo no estoy leyendo el presupuesto final. Yo me imagino que en la Cámara de Diputados, aprovechando la mayoría de Morena, el grupo parlamentario de Morena hará correcciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que a partir de ahí vamos a ver una serie de problemas políticos. No me alcanzan los números de este presupuesto no me dan, y no puede seguir el presidente con sus obras como va, no puede seguir con sus programas sociales como va, y no puede seguir dándole aportaciones a los estados y a los municipios como va, y creo que va a tener muchas correcciones, y eso va a generar problemas políticos. Híjole, a ver, pues es que son varios temas los que debemos de tomar aquí. Nada más déjame rápidamente preguntarte, Valeria, ¿tú ves también que vaya a tener problemas políticos este presupuesto? Pues mira, la verdad es que no creo que tenga demasiados problemas más que en la parte de asignaciones a los estados, de las participaciones, donde sí se disminuyen. Ahora, debería de tener problemas este presupuesto, porque el presupuesto como está me parece que no responde como debe de responder a una crisis. Es un presupuesto ordinario para una situación extraordinaria. Estamos pensando como que aquí no pasa nada, no estamos teniendo ni la crisis económica que vamos a tener, no hubo destrucción de valor, o sea, está suponiendo que todo sigue igual y que la reapertura es nada más levantar la cortina y reactivar, y las cosas no son así. En estos meses de pandemia se destruyó enorme cantidad de valor y está cambiando el PIB potencial, la producción potencial a la que podemos aspirar. Eso es lo que a mí me parece preocupante. Debería de tener problemas este presupuesto. O sea, hay áreas donde los recortes son muy importantes, hay áreas donde los aumentos son muy poco relevantes. También está la parte de donde están contando un poco, cruzando los dedos con el remanente de Banco de México para el año que entra. O sea, creo que es un presupuesto pues muy ordinario para situaciones extraordinarias y me parece increíble. Ahora,
quizás es que no me esperaba otra cosa, ¿no? Que el presidente siga insistiendo en los recursos a los proyectos, a estas obras de infraestructura que tienen un valor económico y un valor social incluso bastante cuestionable. Pero bueno, no me esperaba que el presidente cambiara de opinión. Entonces, si bien Sabino lo menciona, a mí me parece increíble que se sigan dedicando miles de millones de pesos a esas obras que no tienen demasiado sentido, tampoco me esperaba otra cosa porque el presidente, pues sí sabemos que se obstina y se necia con estos proyectos que los tiene muy claros desde el principio. Le doy la bienvenida a Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Un primer comentario. ¿Cómo te pareció el paquete económico del gobierno? Bueno, te mentiría si te digo que me sorprendió. En realidad, los lineamientos generales vienen como lo esperaba. Quizás seremos el presupuesto más conservador del mundo, con un balance primario cero, un déficit del orden de 2.9% del PIB. Es como un presupuesto hecho para un país que estuviera en la senda de crecimiento potencial con pleno empleo. No refleja, o por lo menos está claro que en la estrategia del gobierno, el uso del presupuesto, la política fiscal, no es parte de la estrategia de recuperación del crecimiento económico. Y algunos de los parámetros que se estiman ahí, el crecimiento de 4.6, me llamó mucho la atención, me sorprendió, porque está sesgado hacia una recuperación que es mucho más fuerte de lo que el consenso espera. Debo decir que no es imposible, después de que la economía no creció en el 2019 y se va a contraer un 10% en el 2020, poder crecer casi al 5%, pero se ve poco probable debido a que eso supone un mayor dinamismo de la demanda doméstica, y la realidad es que la inversión doméstica, la inversión mexicana, está deprimida por esta falta de acuerdo, de confianza entre el sector privado y el gobierno, que se refleja de múltiple manera en pues, la caída tremenda que tuvimos ya desde el año 2019 en el nivel de inversión de la economía mexicana. Sí. A ver, ese es un buen tema y déjame empezar contigo, Sabino. El tema de la inversión pública. Tú has sido muy enfático de que este es el regreso del Estado mexicano o del Estado a la economía. ¿No puede haber un regreso del Estado a la economía cuando el Estado invierte menos de 3 puntos del PIB en inversiones, en infraestructura? Es que los números son terribles, vienen cayendo, y aunque van a subir, según el secretario, en 5% en términos reales en el 2019, está en los huesos la inversión pública, Sabino. Totalmente de acuerdo. Es anticlimático desde un punto de vista económico y es anticlimático también en una visión estrictamente de izquierda. El modelo que está planteando el presidente creo que no está entendiendo en primer lugar esto que decía Valeria. Creo que no están entendiendo la magnitud de la destrucción del aparato productivo que esta crisis va a generar. Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que no se trató solamente de un freno temporal de la economía, sino que hay una destrucción de empresas, hay una destrucción de industrias, hay una destrucción del turismo en más de un sentido que afectó profundamente el transporte y que hay sectores económicos muy lastimados. No puedo descartar que esto pueda tener un impacto en el sistema financiero tarde o temprano. Lo que estaba diciendo el secretario, de que estamos hablando de un frenón por diseño, pareciera que todas las variables las tienen bajo control y no es verdad. No las tiene bajo control no solamente el Estado mexicano, no las tiene bajo control los estados más desarrollados del mundo. Y hay que ser muy cautos porque el evento que ocasiona la crisis económica está corriendo. Todavía ayer la Organización Mundial de la Salud salió y llamó la atención de que la vacunación probablemente pueda tenerse de manera masiva hasta 2022. Entonces, yo he insistido desde el principio que se trata de una carrera de fondo en la que hay que ser muy prudente, en la que hay que acompañar distintos sectores de la economía, en que efectivamente hay una virtud en las aportaciones económicas para grupos
sociales y que eso genera gobernabilidad de corto plazo, pero pongo en duda las decisiones de la recuperación económica. ¿Dónde está toda la política fiscal para la recuperación económica? ¿Dónde está todo el tema de inversión en los lugares adecuados para el rebrote económico? Y te insisto de la parte política, porque creo que este es un presupuesto en el que va a aflorar, es como el punto final de una etapa petrolera en México. Creo que nos va a llevar ya al colapso de las economías estatales y municipales. Parte de lo que estamos viendo de la Alianza Federalista, de esta rebelión de gobernadores, creo que ya es una expresión de que los gobernadores están viendo que el dinero no va a llegar y no está llegando. Y esa crisis, esa inconformidad va a tener efectos políticos y creo que los están subestimando. Sin duda. Raúl, déjame regresar al tema de la inversión pública. Decía aquí Valeria que se empeña el presidente en sus proyectos de inversión, refinería Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Santa Lucía, pero con todo y todo, son proyectos, pero son proyectitos. O sea, a mí me parece increíble que el Tren Maya que van a construir sea de diésel. Hombre, vamos de gane de que no vaya a ser de carbón, pero aquí la tragedia es lo poco que invierte el Estado mexicano en infraestructura, Raúl. Sí, fíjate que hice yo unos cálculos muy rápidos, los podemos hacer acá. Las en esos 3 grandes proyectos, así a simple cálculo, no rebasan $5,000 millones. Con todo y el PIB deprimido que tenemos, esto equivale a menos de 0.5 del Producto Interno Bruto. Pues y todo este esfuerzo para una contribución marginal de 0.5 del Producto Interno Bruto en inversiones. Y como bien decías, el nivel de inversión del gobierno mexicano ha caído debajo del 3%. Hay que decir que es una cosa que viene desde mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero deberíamos estar invirtiendo en el sector público alrededor de 5 o 6% para cambiar estructuralmente el crecimiento del país. Nada de eso está en el horizonte, Leo, desafortunadamente. Se me hace, pues, un presupuesto muy, muy poco ambicioso, y la recuperación de la economía, vuelvo a insistir, creo que habrá una recuperación, pero será básicamente por el jalón que nos dará la demanda externa, básicamente de la economía norteamericana. No creo que la demanda doméstica vaya a generar una contribución importante al crecimiento, y desde luego no el gasto público. A ver, Valeria, aquí yo insisto, el tema de la inversión pública, a mí no me gusta la deuda pública, pero si el gobierno se va a endeudar para hacer inversiones de infraestructura que le urge a este país, por ejemplo, para sacarle más jugo al Temec, pues yo no estaría en contra de eso, hombre. Yo creo que nadie estaría en contra de eso. Yo creo que todos estamos a favor de que haya más inversión pública en este país, pero ojo, la inversión pública tiene que ser recursos que tienen un uso que se puede verificar su rentabilidad. Los proyectos que tiene el presidente, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera está verificada esa rentabilidad. Creo que los llamamos inversión, pero no necesariamente es una inversión. En una de esas el Tren Maya se convierte más en un gasto que en una inversión. A mí me encantaría ver una inversión en infraestructura mucho más profunda, infraestructura en el sur del país, infraestructura que no necesariamente es demasiado vistosa. Necesitamos, pero ya es con carácter de urgente, invertir en ductos de gas, en mejorar la cuadrícula eléctrica, en mejorar el sector energético, y simplemente eso no está en el radar, ¿no? Seguimos con la necedad, ahora sí que es necedad de esta administración, de tener proyectos que pueden ser faraónicos. Ni siquiera son faraónicos, son proyectos donde se les asignan unos recursos que no van a tener mucho más allá hacia adelante. No estamos construyendo capacidad productiva para el país. En efecto, esto empezó hacia mediados de la administración del presidente Peña, pero esto continúa. Recordemos que fue un tema de campañas. Todos los candidatos, como buena campaña, nos prometían que se iba a incrementar la participación de la inversión pública hasta 5% del PIB. Incluso eso se decía en el primer presupuesto que presentó esta administración. La narrativa estaba en el sentido de vamos a incrementar a 5% del PIB, pero a la hora que hacíamos los numeritos no se le asignaba
nada, ni un porcentaje, ni un 0.1% más de lo que ya se había estado asignando. Entonces, no hay un compromiso con la inversión pública y parece que no nos damos cuenta de que sin ella estamos amarrando y estamos limitando las capacidades de desarrollo para el país. Esta falta de inversión que tenemos hoy está repercutiendo o va a repercutir en la falta de crecimiento económico hacia adelante. A mí me parece un tema muy serio. Oye, hablando de temas políticos, Sabino, yo hice las cuentas de lo que mandó el gobierno del Criterio General de Política Económica, los pronósticos para el 2021, bueno, para el 2020, cómo va a cerrar el 2020, cómo viene el 21, el 22, el 23 y el 24, de acuerdo al gobierno. Hice el cálculo de cuánto subiría el PIB durante este sexenio, tomé en cuenta el crecimiento poblacional y con los números del gobierno vamos a tener un decrecimiento de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto per cápita. Un sexenio perdido en materia económica, no lo digo yo, lo está reconociendo la Secretaría de Hacienda. Vaya que tiene esto implicaciones políticas, ¿no, Sabino? Puesto que sí, y la mayor crisis de esto significa que la cuarta transformación que terminó en el segundo año de gobierno. No hay ni siquiera un planteamiento de reforma fiscal, no hay un planteamiento de redistribución, hay un reparto de rentas que no es sostenible en el tiempo, que no es estructural, y yo advierto muchos riesgos políticos que no está advirtiendo este presupuesto. Creo que todos estamos analizando el presupuesto como business as usual, como así funciona, pero el presidente está tomando los fondos de reserva que se tenían. Tiene un ingreso extraordinario producto de una decisión de cobro a los grandes contribuyentes, que es una decisión que puedo celebrar desde el punto de vista económico, pero que no está siendo estructural y está asumiendo un consumo interno y una economía interna que no va a funcionar de esa manera. Por eso veo un riesgo en el corto y mediano plazo en términos políticos, porque creo que van a empezar a reventar muchos de los actores que no van a recibir los subsidios que recibían, que están eliminando muchos de los fondos que generan problemas políticos, muchos de los fondos en materia agropecuaria, muchos de los fondos en materia municipal, muchos de los fondos para creación de pequeña infraestructura que son gobernabilidad pura en el territorio. Y en este momento pareciera que no está, que esto va a pasar y no va a pasar nada en el territorio. Yo lo que veo es que en el cortísimo plazo va a empezar a surgir la inconformidad de grupos de la sociedad y que el propio presidente está subestimando lo que este presupuesto le está planteando. Raúl, ¿un sexenio perdido en materia económica? Sí, yo hice los mismos cálculos que tú y pues parecido a lo que sucedió en el sexenio de Miguel de la Madrid, eso es exactamente lo que va a pasar. La misma Secretaría de Hacienda, después del crecimiento de 4.6 que estima para el próximo año, regresa a estimados de crecimiento de 2.5%. Sí. Por esa razón es que te dan esos números, es decir, no hay en la visión del presupuesto de mediano o largo plazo cosas que permitan visualizar que la economía pueda crecer más rápido y no va a suceder eso si no hay mayor crecimiento económico. Mirando el asunto político, yo creo que el presidente ha dicho varias veces, tal vez nos da una clave de lo que él piensa, que sus programas sociales están beneficiando al 70% de la población. Y él piensa que esto debe ser suficiente para mantener a su partido en el poder y en el control del Congreso. Y básicamente se ha centrado en la política fiscal, en proteger los programas sociales, sus programas sociales, que él considera benefician a ese 70%. Y piensa que no va a tomar riesgos, que no le importa mucho en el corto plazo económico, si ese 70% que él tiene focalizado recibe esos programas sociales, y quizás con eso le alcance para ganar el Congreso el próximo año y ya plantearse, yo creo que una nueva estrategia para la segunda mitad de su sexenio, que quizás involucre una reforma fiscal.
Valeria, un sexenio perdido en materia económica con todas las consecuencias políticas que esto podría tener. Ojalá fuera un sexenio, Leo. Yo creo que van a ser mucho más años que un sexenio. Yo creo que por lo menos tenemos más de una década perdida. Los mismos números de los que haces referencia que hizo Sabino y que hizo, Raúl, pues hice los mismos y resulta que para tener una recuperación a los niveles que teníamos en 2019, ojo, 2019 ya habíamos decrecido respecto a 2018. Para regresar a los mismos niveles de PIB per cápita que teníamos en el 2019, nos tomará bajita la mano hasta 2032. Yo creo que estamos hablando de una destrucción de valor muy seria y estamos condenando a las generaciones futuras a reconstruir. Me parece muy delicado lo que está pasando y el presupuesto pues no reconoce ninguna de estas realidades, ¿no? Incluso cuando se escucha al presidente o al secretario de Hacienda, dicen, no, esto es un presupuesto realista, todo está muy bien, las cosas van saliendo, cuando, bueno, pues todos sabemos que no, que las cosas no están saliendo y que no todo está muy bien. Estamos perdiendo años hacia atrás y recuperarnos nos va a tomar más de un sexenio, Leo. Desafortunadamente va a ser más que un sexenio. Bueno, me quedan 30 segundos para cada quien, lo que quieran destacar más allá de lo que hemos platicado. Sabino, comencemos contigo. Mi mayor preocupación es que este es un presupuesto que no atiende una realidad, que en México se pueden crear entre 10, 15, quizá 20 millones de pobres nuevos y no está atendiendo esa realidad, no está comprendiendo la magnitud social de su propio proyecto. 30 segundos, algo que destacar, Raúl. Sí, mira, yo lo que quisiera, yo creo que ya no va a haber muchos cambios en la parte del presupuesto. Yo lo que quisiera ver es que el gobierno, entendiendo esta situación, cambiara un poco el tono, la estrategia, porque va a requerir, para que no se materialice ese pronóstico tan terrible de Valeria, se requiere que el sector privado en México participe en el crecimiento económico. México tiene los recursos. Aquí no es un problema de que no tengamos el ahorro suficiente para que la economía se recupere más rápido. Lo que se requiere es simplemente un cambio de señales, un cambio de estrategia. Y eso parece, es lo que más me preocupa, que parece como que en el gobierno no se entiende que lo que está haciendo no está bien. Parece que no entienden que no entienden. Muy bien, 30 segundos, Valeria, un último comentario. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un paquete económico o un presupuesto, tanto por la parte de ingreso como de gasto, que no abona a la recuperación. Es un presupuesto ordinario para una situación extraordinaria, no abona a la recuperación, no abona a la competitividad del país. Y yo creo que se nos van los años. México se está rezagando a nivel internacional y parece que no queremos darnos cuenta. Y una cosa es muy clara, el mundo no nos va a esperar a ver en qué momento nosotros ponemos en orden nuestra economía, nuestra relación política. Yo creo que este presupuesto pues es una muestra muy clara de ello. Bueno, pues muchísimas gracias, Sabino, como siempre, buenas noches. Gracias, buenas noches, Leo. Gracias por acompañarnos en esta mesa de hoy, Raúl Feliz. Buenas noches. Y lo mismo a ti, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias, hacemos una breve pausa, regresamos con Salomón Chertorivsky para hablar de las recomendaciones que han hecho 6 exsecretarios de salud sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. Regresamos.